En 1865, Arturo, un joven granjero devastado por la pérdida, conoció a Elena, una muchacha de 17 años, marcada por la brutalidad, bajo las circunstancias más desesperadas que el valle jamás había presenciado. Durante 40 años, su unión fue el secreto mejor guardado y peor juzgado de toda la comarca, un pacto sellado en silencio que enfrentó el desprecio de una comunidad entera, convirtiéndose en una mancha que ni el tiempo parecía poder limpiar. Su historia fue contada en susurros maliciosos, una versión retorcida que ocultaba un sacrificio inimaginable, hasta que una caja de madera olvidada, llena de flores secas, encontrada en el lecho de muerte de Arturo, reveló una verdad que nadie, absolutamente nadie en aquel valle, estaba preparado para escuchar y mucho menos para aceptar. ¿Cómo es posible que una historia de protección y sacrificio fuera confundida con un acto de tiranía durante medio siglo, justo a la vista de todos, enterrada bajo el peso del qué dirán? La respuesta yacía en el silencio de un hombre y en el miedo de una mujer. Antes de contarte cómo el simple gesto de un joven médico al abrir ese viejo baúl desató una tormenta que cambiaría para siempre el legado de Arturo y Elena, comenta aquí desde donde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de eventos que esas flores secas, olvidadas por décadas, pusieron en marcha y que obligaron a todo un pueblo a enfrentar su propia crueldad. El conflicto que definió la vida de Arturo nació el día que trajo a Elena a su casa. Para el valle, la historia era simple y cruel. Arturo, un hombre solitario y amargado, había comprado a la joven para que le sirviera. La versión oficial, alimentada con veneno por Mateo, el hermano mayor de Elena, era que él había pagado una suma miserable a su familia para llevársela, condenándola a una vida de servidumbre. Esta narrativa se convirtió en una verdad incuestionable, una mancha en el honor de Arturo y en la memoria de Elena. Él, con su silencio obstinado, nunca la desmintió, permitiendo que el juicio de la comunidad se convirtiera en su propia sentencia, una que cumplió día tras día durante 40 largos y solitarios años. Ahora, en 1905, Arturo era un hombre de 68 años, con la espalda encorvada por el trabajo y el alma endurecida por el desprecio. Su vida era una rutina inmutable, un ritual de soledad que comenzaba antes del amanecer y terminaba en el silencio de una cena para uno. La casa, grande, próspera, y se sentía vacía, habitada solo por los fantasmas de su primera esposa, su hijo nonato y, más recientemente, el recuerdo silencioso de Elena. Rara vez hablaba con nadie y sus ojos, profundos y severos, parecían llevar el peso de todas las palabras no dichas. Se había convertido en una figura temida, un paria en sus propias tierras, un hombre rico en posesiones, pero completamente despojado de afecto y comprensión por parte de sus vecinos. El valle mismo era un personaje en esta historia, un escenario de belleza natural sobrecogedora que contrastaba brutalmente con la fealdad de sus prejuicios. Enclavado en las montañas del norte de España, era una comunidad cerrada, donde las tradiciones eran leyes no escritas y la reputación lo era todo. Aquí, un secreto podía envenenar generaciones y una mentira, repetida lo suficiente, se convertía en historia. La fachada de piedad y ayuda mutua escondía una red de hipocresía, donde las miradas de reojo y los susurros en la iglesia tenían más poder que cualquier juez. Era una jaula de costumbres y apariencias, un lugar donde la verdad era a menudo la primera víctima del miedo al escándalo. La amargura de Arturo no había nacido con Elena. Años antes de conocerla, la vida ya le había asestado un golpe del que nunca se recuperó del todo. Perdió a su primera esposa, su amor de juventud, y al hijo que esperaban, ambos en un parto que se complicó trágicamente. Aquel suceso le robó la alegría y lo sumió en una profunda soledad,
convirtiéndolo en el hombre callado y distante que todos conocían. El valle sintió lástima por él, pero la lástima se agotó con el tiempo, reemplazada por la desconfianza cuando, años después, tomó la decisión que lo marcaría para siempre. Nadie entendió que su acto no fue impulsado por la lujuria o la conveniencia, sino por el eco de su propia pérdida. La llegada de Elena a la granja fue un espectáculo que el pueblo nunca olvidó. No llegó como una novia, sino como una refugiada. Los que la vieron bajar del carro de Arturo recuerdan a una joven de 17 años, con el miedo grabado en los ojos y marcas moradas apenas disimuladas en sus brazos. No hubo celebración, ni campanas de boda, solo el cierre de la pesada puerta de roble de la casa de Arturo, que pareció sellar su destino. A partir de ese día, el valle comenzó a tejer la leyenda del granjero que compró una esposa, una historia que simplificaba la tragedia y les daba un villano claro al que señalar, ignorando deliberadamente las señales de la brutalidad que Elena sufría en su propio hogar. Mateo, el hermano de Elena, fue el principal arquitecto de esta mentira. Un hombre amargado y rencoroso vio en la partida de su hermana no la salvación de ella, sino una pérdida para él. Una boca menos que alimentar, sí, pero también un par de manos menos para trabajar y, sobre todo, una dote perdida. Recorrió el pueblo lamentándose, pintándose a sí mismo como la víctima de un terrateniente poderoso que le había robado a su hermana. Su versión de los hechos, cargada de resentimiento y codicia, encontró un terreno fértil en la mente de una comunidad ansiosa por juzgar, y así la calumnia echó raíces profundas que perdurarían por más de 4 décadas. Dentro de las paredes de la granja, la vida era muy distinta a lo que el valle imaginaba. No había gritos ni servidumbre, sino un silencio denso y respetuoso. Arturo y Elena vivían como dos extraños compartiendo un refugio. Él trabajaba la tierra con la misma furia de siempre, y ella se ocupaba de la casa y del jardín con una diligencia callada. Comían en la misma mesa, pero a menudo sin cruzar palabra, comunicándose a través de gestos y rutinas establecidas. Para un observador externo, podría haber parecido una prisión. Pero para Elena, después de años de golpes y humillaciones, aquel silencio era una forma de paz, y la distancia de Arturo, una forma inesperada de protección. 40 años pasaron así, y la mentira se petrificó, convirtiéndose en parte del folclore local. Arturo envejeció, llevando la carga de su reputación como una segunda piel. Elena murió de una enfermedad pulmonar 5 años antes, tan silenciosamente como había vivido, dejando a Arturo aún más solo. La comunidad la recordó como la pobre comprada, una víctima sin voz. Los ancianos que habían presenciado su llegada ahora contaban la historia a sus nietos, asegurándose de que la condena sobre Arturo no muriera con ellos. El juicio estaba sellado, la historia escrita en piedra. O eso creían todos, hasta que la enfermedad finalmente postró a Arturo en su cama, obligándolo a aceptar la ayuda de un forastero. El doctor Samuel Ramos fue el primer forastero en cruzar el umbral de aquella casa en casi un lustro. Era un hombre joven, recién llegado de la ciudad, con una visión de la medicina que iba más allá de las dolencias del cuerpo. Se interesaba por las heridas del alma. Cuando lo llamaron para atender al viejo Arturo, esperaba encontrar a un tirano decrépito, el monstruo de las leyendas locales. En su lugar, encontró a un hombre consumido por una tristeza tan antigua como los árboles que rodeaban su propiedad. La enfermedad de Arturo era en los pulmones, pero el doctor Ramos supo desde el primer día que la verdadera aflicción se alojaba en su silencio, un mal que ningún jarabe podía curar y que había estado carcomiéndolo por dentro durante más de 40 años. La soledad de Arturo después de la muerte de Elena, 5 años atrás, se había vuelto palpable, casi una
entidad física que ocupaba las sillas vacías y enfriaba los pasillos. El día de su entierro, el valle entero observó desde la distancia, con una mezcla de curiosidad morbosa y alivio mal disimulado. Vieron a Arturo de pie junto a la tumba, con la espalda recta y el rostro impasible, y lo juzgaron una vez más. No vieron al hombre cuyo mundo se había encogido hasta caber en el recuerdo de una presencia silenciosa. Vieron al dueño despidiéndose de su posesión. Nadie se acercó a ofrecerle consuelo. Aquel día, Arturo no solo enterró a Elena, sino también la última posibilidad de ser visto como algo más que el villano de su propia historia. En los años que siguieron, la casa se convirtió en un mausoleo. La habitación de Elena permaneció intacta, como si ella simplemente hubiera salido a caminar por el jardín y fuera a regresar en cualquier momento. Arturo nunca entró allí con la intención de cambiar nada. La cama seguía hecha con las sábanas que ella misma había bordado, y sobre la mesita de noche descansaba un pequeño libro de poemas con una flor seca marcando una página. No era un santuario romántico, sino un bastión de respeto, un espacio que él había prometido proteger y que, incluso en la muerte, seguía custodiando. Limpiaba el polvo él mismo, con una delicadeza que contradecía sus manos ásperas y callosas, en un ritual privado que nadie en el mundo exterior podría haber imaginado. La sociedad del valle, en su infinita capacidad para la crueldad sutil, interpretó este comportamiento como una prueba más de su extrañeza y tacañería. Ni siquiera contrata a una mujer para que limpie, susurraban en el mercado. Prefiere vivir en la miseria antes que gastar un real. La verdad era que Arturo no podía soportar la idea de que unas manos extrañas tocaran las pocas cosas que Elena había considerado suyas. Su aislamiento no era una elección nacida del orgullo, sino una defensa contra un mundo que nunca se había molestado en mirar más allá de la superficie. Cada mirada de reojo, cada saludo forzado en el camino, era una pequeña piedra que se sumaba al muro que él mismo había levantado a su alrededor. Los recuerdos eran su única compañía en las largas noches de invierno. No eran recuerdos de pasión, sino de momentos tranquilos, casi imperceptibles, que habían tejido el tapiz de su vida en común. Recordaba la primera vez que ella sonrió, una sonrisa tímida y frágil, cuando él le construyó un pequeño invernadero para que pudiera cultivar sus flores a salvo de las heladas. Recordaba el sonido de su voz leyendo en voz alta por las tardes, una costumbre que adquirió después de que él le enseñara pacientemente a juntar las letras. Eran fragmentos de una normalidad que habían construido juntos, un mundo secreto a salvo de las lenguas venenosas del valle, un hogar forjado en el respeto mutuo y la protección silenciosa. Con el paso de los años, el luto de Arturo se transformó. Dejó de ser una herida abierta para convertirse en una parte de él, como el color de sus ojos o la forma de sus manos. Se movía, trabajaba y respiraba a través de ese velo de pérdida. La granja prosperaba bajo su cuidado incansable, una ironía cruel que no se le escapaba. Era un maestro en hacer florecer la tierra, pero había sido incapaz de proteger la reputación de la única persona que había encontrado refugio en ella. La riqueza que acumulaba solo servía para alimentar la narrativa de su codicia, haciendo que el abismo entre él y la comunidad fuera cada vez más profundo e insalvable. La llegada del doctor Ramos fue, por tanto, una anomalía. El joven médico no estaba interesado en los chismes. Cuando visitaba a Arturo, veía los signos clínicos de la enfermedad, pero también notaba la pulcritud de la casa, la dignidad en la pobreza de afecto del anciano. Observaba cómo los ojos de Arturo se desviaban hacia el jardín, ahora descuidado, cada vez que mencionaba el nombre de Elena. El doctor, entrenado para buscar la causa raíz de las enfermedades, comenzó a sospechar
que la historia oficial del Valle era una simplificación peligrosa, un diagnóstico erróneo de una vida entera. Mateo, el hermano de Elena, ahora un anciano encorvado por la artritis y el rencor, no tardó en hacer acto de presencia. Al enterarse de la gravedad de la enfermedad de Arturo, comenzó a frecuentar la granja con una falsa preocupación. Sus visitas eran una tortura para Arturo. Mateo hablaba en voz alta de la deuda que Arturo tenía con su familia, del sacrificio que habían hecho al entregarle a su hermana. Cada palabra era un dardo envenenado, un recordatorio de la mentira que había definido su existencia. Arturo simplemente lo escuchaba en silencio, con la mandíbula apretada, demasiado cansado y enfermo para entablar una batalla que había perdido hacía décadas. El doctor Ramos fue testigo de una de estas visitas. Escuchó desde la otra habitación la voz lastimera de Mateo y la respuesta silenciosa de Arturo. Cuando Mateo se fue, encontró a Arturo con la respiración agitada y una palidez mortal. Fue la primera vez que el doctor vio una grieta en la armadura del viejo granjero. «Ese hombre ha estado vendiendo la misma mentira durante 40 años», murmuró Arturo, más para sí mismo que para el médico. Y el Valle se la compró sin hacer preguntas. La confesión fue breve, casi un suspiro, pero para el doctor Ramos fue como una puerta que se entreabría a un misterio mucho más oscuro de lo que había imaginado. A partir de ese día, el doctor comenzó su propia investigación silenciosa. No interrogó a nadie directamente, pues sabía que eso solo reforzaría las defensas del pueblo. En cambio, escuchaba. Escuchaba a las ancianas en la iglesia hablar de lo asustada que parecía siempre Elena, a los hombres en la taberna bromear sobre el harén de un solo hombre de Arturo. Recopilaba las piezas de un rompecabezas distorsionado, y cada pieza confirmaba su sospecha. La historia que todos contaban tenía demasiados agujeros, demasiada malicia para ser la verdad completa. La comunidad no solo había juzgado a Arturo, lo había condenado para sentirse mejor consigo misma. La injusticia de la situación comenzó a pesar sobre el joven médico. Veía a Arturo desvanecerse día a día, un hombre a punto de morir bajo el peso de una calumnia que había soportado para proteger a alguien. ¿Qué clase de secreto podía ser tan terrible como para preferir la deshonra a la verdad? Esta pregunta se convirtió en una obsesión para el doctor Ramos. Se dio cuenta de que su deber no era solo aliviar el dolor físico de Arturo, sino también intentar ofrecerle, en sus últimos momentos, la paz que el mundo le había negado durante toda su vida. El espacio físico de la casa le ofrecía más pistas que las palabras de la gente. El doctor notó que aunque la casa era austera, no había signos de opresión. Los libros en las estanterías, las herramientas de jardinería de Elena cuidadosamente guardadas, el viejo piano desafinado en el salón, todo hablaba de una vida sencilla, pero no de una vida de servidumbre. Era la casa de dos personas que habían encontrado una manera de coexistir, de compartir un espacio sin invadir el alma del otro. No había retratos de ellos juntos, ni ningún símbolo obvio de afecto, pero había algo más profundo, un orden respetuoso, el eco de una rutina compartida. Una tarde, mientras ayudaba a Arturo a tomar un poco de caldo, el anciano fijó su mirada en un pequeño pájaro de madera tallada que estaba en el alféizar de la ventana. A ella le gustaban los pájaros, dijo Arturo con una voz apenas audible. Decía que eran libres de volar lejos de los lugares que les hacían daño. En esa simple frase, el doctor Ramos entendió la esencia de la relación. Arturo no había sido el carcelero de Elena. Había sido su refugio, el nido donde ella podía sanar sus alas rotas, aunque nunca llegara a volar lejos. La jaula no era la granja, sino el valle que los rodeaba. La represión de la época agravaba cada aspecto de esta tragedia silenciosa.
En 1865, mujer maltratada por su familia tenía pocas opciones. La ley y la costumbre estaban del lado del hombre, del padre o del hermano. Huir era convertirse en una paria, una mujer sin honor ni protección. Arturo, al llevársela, había violado una norma social no escrita. Se había entrometido en los asuntos de otra familia. Su acto, que hoy podría considerarse heroico, fue visto entonces como una transgresión, una usurpación de la autoridad de Mateo sobre su hermana. El valle castigó a Arturo ser cruel, sino por desafiar el orden establecido. El aislamiento de Arturo también era una manifestación de la masculinidad de la época. Se esperaba que un hombre como él fuera duro, autosuficiente y, sobre todo, que no mostrara debilidad. Explicar la verdad habría requerido admitir compasión, vulnerabilidad y una preocupación por el bienestar de una joven que no encajaba en los roles de esposa o hija. Habría sido un acto de desnudez emocional que un hombre como Arturo, ya herido por una pérdida anterior, simplemente no podía permitirse. Su silencio, por lo tanto, no fue solo una elección, sino una armadura forjada por las expectativas de su tiempo y su propio dolor. Conforme la salud de Arturo empeoraba, una extraña urgencia se apoderó de él. Una noche, durante un acceso de tos que lo dejó sin aliento, agarró la mano del doctor con una fuerza sorprendente. «En el desván», jadeó, «el baúl de Elena. Necesito que lo baje». El doctor Ramos, confundido pero sintiendo la importancia del momento, asintió. No hizo preguntas. Sabía que aquella petición era algo más que el capricho de un moribundo. Era la llave, el primer paso para desentrañar el misterio que había envenenado el aire de aquel valle durante 40 años. El desván era un lugar olvidado, cubierto de polvo y telarañas, un cementerio de objetos que habían perdido su propósito. A la luz de un candil, el doctor encontró el baúl. Era de madera oscura, sin adornos, pero sólido y pesado. Con dificultad, lo arrastró por las escaleras y lo depositó a los pies de la cama de Arturo. El anciano lo miró con una expresión indescifrable, una mezcla de dolor, miedo y una extraña paz. Señaló el cierre de metal oxidado, incapaz de hablar por el esfuerzo. El doctor Ramos forzó el cierre con un destornillador. La tapa se abrió con un gemido largo y quejumbroso, liberando un olor a lavanda seca y a tiempo guardado. Dentro, sobre un lecho de lino amarillento que protegía algunas prendas modestas, no había joyas ni papeles de valor que explicaran una herencia. Lo primero que llamó su atención fue una pequeña caja de madera de nogal, lisa y sin cerradura, que descansaba justo en el centro. Era un objeto humilde, casi infantil, pero Arturo la miraba como si contuviera el secreto más importante del mundo. El corazón del doctor latió con fuerza. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral, de descubrir la verdad que se escondía detrás de décadas de silencio, con manos que temblaban ligeramente, no por la edad, sino por la solemnidad del momento. El doctor Ramos levantó la pequeña caja de nogal. Era sorprendentemente ligera, como si contuviera solo aire y recuerdos. Al hacerlo, vio un cambio en Arturo. El velo de apatía que cubría sus ojos se rasgó por un instante, y una chispa de intensa, casi dolorosa, anticipación brilló en ellos. Arturo se incorporó un poco en la cama, un esfuerzo que le costó un jadeo, su mirada fija en la caja como si fuera un ancla en medio de la tormenta de su enfermedad. El doctor comprendió que no sostenía un simple objeto, sino el epicentro de una vida, el corazón de un secreto guardado durante 40 años. El silencio en la habitación se hizo denso, cargado con el peso de todas las palabras que nunca se habían dicho. Con un cuidado casi reverencial, el doctor deslizó la tapa de la caja. Un suave aroma a lavanda seca y a tiempo encapsulado llenó el aire, un perfume sutil de un pasado preservado.
Dentro no había joyas, ni monedas, ni cartas de amor escritas con tinta. Desvaída. El interior estaba completamente lleno de flores silvestres, prensadas y secas, con una habilidad meticulosa. Había docenas de ellas, de todos los colores y formas que ofrecían las montañas del valle, cada una un frágil testimonio de un verano lejano. Estaban dispuestas en capas, separadas por finas hojas de papel de seda. A primera vista, parecía la colección de un aficionado, un pasatiempo inocente. Pero la mirada de Arturo, ahora llena de una tristeza abrumadora, le dijo al doctor que estaba contemplando algo mucho más profundo, un archivo de emociones codificadas. Arturo extendió una mano temblorosa, no para tocar las flores, sino como si quisiera sentir el calor de su recuerdo. Una sola lágrima se deslizó por la piel curtida de su mejilla, un océano de dolor contenido en una gota salada. Elena, susurró, y el nombre sonó a la vez como una oración y una herida. Aquella reacción lo fue todo para el doctor Ramos. Confirmó que cada pétalo seco, cada tallo Era una quebradizo, sílaba en la historia no contada de su vida en común. No era la colección de Elena, era el diario de ambos. El joven médico sintió un escalofrío recorrerle la espalda, la sensación inequívoca de estar en presencia de algo sagrado, un testamento silencioso que había sobrevivido al juicio de todo un pueblo. Siendo él mismo un aficionado a la botánica, el doctor Ramos reconoció de inmediato el esmero puesto en la conservación de cada espécimen. Pero su interés fue capturado por un detalle minúsculo. Atado a cada tallo con un hilo de seda increíblemente fino, había un diminuto rollo de papel, no más grande que un grano de arroz. Con la delicadeza de un cirujano, tomó una de las flores, una humilde margarita, y con la punta de una aguja desenrolló el papelito. Su corazón dio un vuelco. No contenía el nombre científico de la flor. En su lugar había una fecha escrita con una caligrafía elegante pero vacilante, 14 de abril de 1866. Y junto a la fecha, un pequeño símbolo dibujado a mano, un sol naciente. De repente todo cambió. Aquello no era un pasatiempo, era un código, un lenguaje secreto. El doctor levantó la vista hacia Arturo, sosteniendo el pequeño papel entre sus dedos. La pregunta estaba en sus ojos, una mezcla de asombro y ruego por comprender. Arturo, que había seguido cada uno de sus movimientos con una atención febril, le sostuvo la mirada. No dijo nada, simplemente asintió, un movimiento casi imperceptible de su cabeza, pero que transmitió un universo de confirmación. Fue un acto de entrega, una transferencia de confianza tan absoluta que al doctor se le encogió el estómago. En ese instante, Arturo no solo le estaba permitiendo ver su secreto más profundo, sino que le estaba pidiendo que lo entendiera, que se convirtiera en el traductor de una historia que él ya no tenía fuerzas para contar. El silencio entre ellos se rompió, no con palabras, sino con una verdad compartida. Una profunda sensación de responsabilidad se asentó sobre los hombros del doctor Ramos. Ya no era un simple médico atendiendo a un moribundo, se había convertido en el custodio de una memoria, en el único testigo de un pacto sellado hacía décadas. La habitación, antes solo un espacio de enfermedad y soledad, se transformó en un archivo, y él en su único intérprete. Comprendió la magnitud de lo que Arturo le estaba ofreciendo, la oportunidad de reescribir la historia, no solo la suya, sino la de Elena y la del propio Valle. La injusticia de 40 años de calumnias pesaba en el aire, y el doctor sintió una oleada de determinación. No dejaría que esa verdad muriera en aquella cama junto con su último guardián. Con un nuevo impulso, el doctor tomó otra flor, una pequeña violeta. La etiqueta llevaba la fecha de 2 de junio de 1867 y el dibujo de un libro abierto. Miró a Arturo, quien, con un esfuerzo titánico, reunió aire en sus pulmones enfermos. Leer,
jadeó, la palabra apenas un susurro. Le enseñé a leer. La revelación golpeó al doctor con la fuerza de un rayo. La imagen del tirano que había comprado a una sirvienta se hizo añicos. En su lugar apareció la de un hombre que, en el secreto de su hogar, le había ofrecido a una joven maltratada la herramienta más poderosa de todas, el conocimiento, una que le permitiría viajar más allá de los confines del valle, aunque solo fuera a través de las páginas de un libro. El doctor Ramos tuvo que sentarse. La simplicidad de aquel acto de bondad, oculto durante tanto tiempo, era abrumadora. Se imaginó la escena, el granjero rudo y silencioso, con sus manos callosas, guiando pacientemente los dedos de Elena sobre las letras, el sonido de sus voces llenando el silencio de aquella casa juzgada. ¿Cuántas noches habrían pasado así, construyendo un mundo propio, mientras afuera el valle afilaba sus cuchillos de prejuicio? La caja de flores no era solo un diario. Era un monumento a la resistencia, a la decencia que había florecido en el lugar más inesperado, a la sombra de la crueldad y la ignorancia. Arturo pareció sentir el impacto que la revelación había tenido en el médico. Por primera vez en días, una sombra de paz cruzó su rostro atormentado. Había compartido una sola pieza de su verdad, y el mundo no se había derrumbado. Al contrario, había encontrado un oyente, alguien que no lo miraba con desprecio, sino con una incipiente comprensión. Cerró los ojos. El esfuerzo lo había dejado completamente agotado, pero su respiración parecía un poco menos forzada, como si al liberar una pequeña parte de su carga, sus pulmones hubieran encontrado un poco más de espacio. El doctor supo en ese momento que su deber iba más allá de la medicina. Tenía que desenterrar toda la historia, flor por flor. En los días siguientes, esta extraña rutina se convirtió en el centro de sus visitas. Durante los breves periodos de lucidez de Arturo, el doctor se sentaba a su lado con la caja abierta. Se había convertido en un ritual sagrado. Sacaba una flor al azar y se la mostraba al anciano. Un día fue un cardo de montaña espinoso y resistente. La etiqueta tenía la fecha de 11 de noviembre de 1870 y el símbolo de un escudo. La memoria de Arturo, avivada por la urgencia, fue clara. Mateo, susurró con una voz rasposa. Vino a llevársela. Dijo que tenía otro comprador. Me puse en la puerta. No lo dejé pasar. El cardo no representaba su carácter, sino su función. Había sido el escudo espinoso que la había protegido de su propio hermano. Cada flor desvelaba un nuevo acto de una bondad silenciosa y obstinada. Un pequeño trébol marcaba el día en que Arturo le había cedido un trozo del jardín más soleado para que ella plantara sus propias flores. Un reino propio dentro de su refugio. Una amapola silvestre, con el símbolo de una nota musical, conmemoraba la tarde en que él había hecho afinar el viejo piano del salón solo para que ella pudiera intentar tocar las melodías que recordaba de su infancia antes de que los golpes comenzaran. No eran gestos de un amor romántico y apasionado, sino los ladrillos con los que se construye un hogar, respeto, seguridad y la concesión de una dignidad que le había sido robada. El doctor Ramos se maravillaba ante la ingeniosa simplicidad de su código. En una comunidad donde cada palabra era escuchada, analizada y retorcida, ellos habían creado un lenguaje inmune a los oídos curiosos. Un lenguaje visual, personal e indescifrable para cualquiera que no conociera la clave. Las flores no eran solo un registro, eran una celebración secreta de su supervivencia. Cada pétalo era una victoria silenciosa contra la brutalidad de Mateo y la malicia del valle. Habían logrado construir una fortaleza de afecto y respeto mutuo, invisible a los ojos de sus carceleros sociales, un jardín secreto en medio de un desierto de incomprensión.
Una mezcla de profunda tristeza y una rabia fría se apoderó del doctor. La injusticia era monumental. Comprendió finalmente el porqué del silencio de Arturo. Revelar la verdad, explicar que había rescatado a Elena de un hermano que pretendía venderla como ganado, habría significado exponer públicamente la humillación más profunda de ella. Habría tenido que detallar los abusos, la codicia, la crueldad de su propia sangre, para proteger el último vestigio de su honor, para que Elena no fuera recordada solo como una víctima de su familia. Arturo había aceptado el papel de villano. Había sacrificado su propia reputación en el altar de la dignidad de ella. A partir de ese momento, la relación entre el médico y el paciente se transformó por completo. El doctor Ramos ya no luchaba solo contra la enfermedad que consumía el cuerpo de Arturo. Luchaba contra el tiempo para salvar su alma, su legado. Con una dedicación febril, comenzó a transcribir todo en un cuaderno. La flor, la fecha, el símbolo y la breve, a menudo jadeante, explicación de Arturo. Se sentía como un arqueólogo desenterrando una civilización perdida, una de dos personas, cuyo lenguaje y costumbres habían sido malinterpretados durante casi medio siglo. La carrera era contra la muerte, para asegurarse de que la verdad no fuera enterrada junto con su último testigo. Una tarde, mientras una tormenta azotaba el valle, la salud de Arturo dio un giro drástico. Su respiración era superficial y sus ojos, vidriosos, parecían mirar algo que el doctor no podía ver. Con un último vestigio de fuerza, levantó un dedo y señaló una flor que el doctor, por alguna razón, había pasado por alto. Estaba al fondo de la caja casi oculta. Era una rosa blanca, perfectamente conservada, cuya elegancia contrastaba con la humildad de las flores silvestres. Su tallo no tenía espinas. Esa, logró articular Arturo en un hilo de voz. Esa no fui yo, fue ella, para mí. El mundo del doctor se detuvo. Hasta ese momento, cada flor había sido un regalo de él para ella. El corazón del doctor martilleaba contra sus costillas. Con una mano que le temblaba visiblemente, alcanzó la rosa blanca. Era diferente. El papel, atado a su tallo, era de mejor calidad, y la caligrafía, aunque seguía siendo la de Elena, era más firme, más segura. El descubrimiento de que ella también había participado activamente en este lenguaje secreto lo cambió todo. No había sido solo una receptora pasiva de bondad. Había sido una corresponsal. La relación era más compleja, más profunda de lo que había imaginado. El misterio, lejos de resolverse, acababa de abrir una nueva puerta, una que prometía revelar el corazón mismo de su historia. Desenrolló la etiqueta con un cuidado extremo. La fecha era de 10 años después de su llegada, 20 de mayo de 1875. Y junto a la fecha no había un símbolo dibujado, sino una sola palabra escrita con una claridad temblorosa que transmitía una emoción inmensa: hogar. El doctor Ramos levantó la vista hacia Arturo, cuyos ojos estaban ahora cerrados. Una paz profunda se había instalado en su rostro. La rosa no era un agradecimiento por un acto concreto, era la definición de todo lo que él le había dado. No una casa, no un refugio, sino un hogar. El lugar donde, después de una década de sanación, su alma finalmente había encontrado un lugar al que pertenecer. El doctor se quedó en silencio durante mucho tiempo, sosteniendo la rosa y su mensaje. La historia que había reconstruido en su mente se reconfiguró una vez más. No era la historia de un protector y una protegida, ni la de un maestro y una alumna. Se había convertido con el tiempo en la historia de dos almas solitarias que habían encontrado en el otro el único hogar que el mundo les había negado. El amor, si es que había existido, no había sido una chispa de pasión, sino el lento y firme crecimiento de una raíz en tierra segura. Arturo no había comprado una esposa ni rescatado a una víctima.
Había plantado un jardín y, en él, ambos habían florecido. La revelación de la palabra hogar dejó al doctor Ramos suspendido en un silencio denso y cargado de significado. Sostuvo la rosa blanca con una delicadeza que no sabía que poseía, sintiendo el peso de 40 años de malentendidos en la palma de su mano. Miró a Arturo, quien, con los ojos cerrados, parecía haber encontrado por fin un momento de tregua en su larga batalla. En ese instante, el joven médico comprendió que su papel había cambiado irrevocablemente. Ya no estaba allí solo para aliviar los síntomas de un cuerpo que se apagaba. Había sido convocado para ser el sanador de una memoria, el arqueólogo de un amor tan profundo y silencioso que había sido confundido con una tiranía. La responsabilidad de esa verdad se asentó sobre él, no como una carga, sino como un propósito sagrado. Desde esa tarde, la dinámica entre ambos se transformó. Las visitas médicas se convirtieron en sesiones de excavación emocional, una carrera contra el tiempo y la enfermedad. El doctor Ramos llegaba cada día con su maletín y con la pequeña caja de nogal, que ahora colocaba sobre la mesita de noche como un objeto de devoción. Arturo, aunque cada vez más débil, parecía extraer una extraña lucidez de este ritual. El acto de desenterrar su pasado, de finalmente compartir la carga de su secreto, le infundía una energía frágil, pero tenaz. Era como si, al vaciar su memoria, estuviera haciendo las paces con su vida, preparándose para un final no como el monstruo que el valle creía, sino como el hombre que solo Elena había conocido. Un día, el doctor extrajo una pequeña flor de hierba luisa, casi deshecha por el tiempo. La etiqueta mostraba el dibujo de una puerta cerrada. Con una voz que era apenas un murmullo, Arturo relató la primera noche de Elena en la granja. La encontró acurrucada en la esquina más alejada de la cocina, temblando como un animal herido, retrocediendo ante el más mínimo sonido. Él no intentó acercarse ni hablarle. Simplemente dejó una manta gruesa, un tazón de sopa caliente y un vaso de leche en el suelo, a una distancia segura, y se retiró a dormir en el granero. Quería que su primera noche bajo ese techo fuera una lección de silencio y espacio, una promesa sin palabras de que allí, por fin, nadie cruzaría su puerta sin ser invitado. Otra tarde, una ramita de romero seco reveló una herida más profunda. Durante casi un año, Elena se había negado a entrar en el dormitorio principal, el cuarto que Arturo había compartido con su primera esposa. Dormía en una pequeña habitación de servicio, sin queja alguna. Arturo nunca la presionó. El romero marcaba el día en que, en silencio, él empacó todas las pertenencias de su difunta esposa en un baúl. No lo hizo para olvidarla, sino para honrar a la persona viva que necesitaba un santuario. Elena lo observó desde el umbral, y esa noche, por primera vez, durmió en la cama grande. No como una usurpadora, sino como alguien a quien finalmente se le había hecho un lugar en el mundo. Una rama espinosa de endrino, con el símbolo de un puño cerrado, contaba otra historia de protección. Mateo, su hermano, había aparecido en la granja unos meses después de la llegada de Elena, no con preocupación, sino con la arrogancia de un dueño reclamando su propiedad. Exigió verla, con la excusa de asegurarse de que estaba bien tratada, aunque su verdadera intención era intimidarla y recordarle a quién pertenecía. Arturo, normalmente un hombre de paz, se interpuso en su camino en el porche. No levantó la voz. Simplemente dijo: «Esta es su casa ahora, y tú no eres bienvenido en ella». Mateo se fue, lanzando maldiciones, pero nunca más intentó cruzar ese umbral por la fuerza. La rama no simbolizaba la violencia, sino la barrera infranqueable que Arturo se había convertido para ella. El doctor Ramos comenzó a sentir en carne propia el aislamiento de Arturo. Cada vez que iba al pueblo a por medicinas o provisiones, las miradas lo seguían.
La gente del valle, al verlo entrar y salir de la granja del tirano, lo había convertido en un objeto de curiosidad y sospecha. «¿Cómo está el viejo avaro?», le preguntaba el tendero con una sonrisa maliciosa. «¿Sigue tratando a esa pobre alma como si fuera ganado?». El doctor respondía con evasivas profesionales, pero la hostilidad era palpable. Empezó a comprender la inmensa fuerza que se necesitaba para soportar ese juicio diario, no por un mes, sino por toda una vida. Y su admiración por la resistencia silenciosa de Arturo creció hasta convertirse en una forma de lealtad. Una margarita silvestre, brillante a pesar de los años, llevaba dibujada una cara sonriente. La memoria que evocó trajo un fugaz destello de luz a los ojos apagados de Arturo. «Su primera risa», susurró. Sucedió durante una primavera lluviosa. Él, cargando 2 cubos de agua, resbaló en el barro y aterrizó de espaldas con un chapoteo cómico. Estaba empapado y cubierto de lodo. Mientras se lamentaba de su torpeza, escuchó un sonido extraño, ahogado, casi un chillido. Era Elena, en la puerta de la cocina, con una mano sobre la boca, intentando reprimir una carcajada. Fue la primera vez que la oyó expresar una emoción que no fuera miedo o tristeza. Arturo confesó que se quedó en el barro un momento más, solo para prolongar el sonido de aquella risa frágil y milagrosa. El conflicto interno del doctor Ramos se agudizaba con cada revelación. Su juramento hipocrático le exigía confidencialidad, proteger los secretos de su paciente, pero su conciencia, su sentido más básico de la justicia, le gritaba que el silencio en este caso era una complicidad con la mentira. ¿Cómo podía permitir que un hombre de tal decencia muriera con su nombre manchado, reducido a una caricatura cruel? Empezó a transcribir meticulosamente cada historia en su diario personal, no como notas médicas, sino como un testimonio. No sabía aún cómo o cuándo lo usaría, pero sentía que estaba preparando un arsenal, acumulando las municiones de la verdad para una batalla que sabía que tendría que librar. Una delicada flor de lavanda, cuyo aroma aún persistía débilmente, marcó un punto de inflexión en su relación. Una noche, mientras cocinaba, Elena se quemó gravemente el antebrazo con una olla de agua hirviendo. Mientras Arturo le aplicaba un ungüento con una torpe delicadeza, la manga de su vestido se deslizó, revelando por primera vez las cicatrices que cubrían su espalda y hombros. Eran marcas antiguas, blancas y finas, el mapa de la brutalidad de su hermano. Ella no se estremeció ni intentó cubrirse, simplemente lo miró a los ojos, y en esa mirada compartida, él vio su pasado y ella vio su compasión. No se dijeron palabras, pero en ese momento, ella supo que sus heridas estaban a salvo con él. La noticia de la inminente muerte de Arturo avivó la codicia de Mateo. El hermano de Elena, ahora un anciano encorvado por la vida pero no por el remordimiento, comenzó a merodear por la granja. Un día interceptó al doctor en el camino. Con lágrimas de cocodrilo le habló del sacrificio de su familia y de la deuda que Arturo nunca había pagado. «Él nos la robó, doctor», dijo con voz lastimera. «Le dio una vida de miseria. Espero que en su testamento, al menos, se acuerde de la sangre que dejó atrás». El doctor Ramos lo escuchó con una calma helada, reconociendo el veneno en cada palabra. La audacia de la mentira de Mateo, mantenida con tal fervor durante décadas, le revolvió el estómago. Una simple hoja de hierba, la más humilde de todas las muestras, desmanteló la mentira central. La etiqueta mostraba un edificio con una bandera, el ayuntamiento. Arturo explicó que nunca hubo una boda. Fue al pueblo una mañana con 2 de sus jornaleros, firmó un papel ante el magistrado que lo declaraba marido de Elena y regresó a la granja. Ella ni siquiera estuvo presente. Era un contrato, una maniobra legal para convertirla en su esposa ante la ley y así arrebatarle a Mateo cualquier derecho sobre ella.
El matrimonio no fue la compra de una mujer, sino la construcción de una fortaleza legal a su alrededor. Fue el acto más práctico y menos romántico de su vida, y también el más profundo acto de amor que había concebido. De la comunidad se le hizo dolorosamente evidente al doctor cuando recibió la visita del párroco del pueblo. El sacerdote, un hombre bien intencionado pero prisionero de los prejuicios locales, le pidió que instara a Arturo a confesarse. «Debe limpiar su alma, doctor», le dijo con solemnidad. «Debe arrepentirse de su orgullo, de haber mantenido a esa pobre mujer en un estado de servidumbre, lejos de la gracia de Dios y de su comunidad». El doctor sintió una oleada de ira. Se dio cuenta de que el valle no quería la verdad. Querían una confesión que confirmara su propio juicio, que les permitiera seguir sintiéndose virtuosos mientras condenaban a un hombre inocente. La hipocresía era tan asfixiante como la enfermedad en los pulmones de Arturo. Una rama de sauce llorón, frágil y quebradiza, representaba un dolor compartido. La etiqueta marcaba la fecha del aniversario de la muerte de la primera esposa y el hijo de Arturo. Cada año, en ese día, él se encerraba en un mutismo absoluto y visitaba sus tumbas en el cementerio del pueblo. Un año, al volver, encontró a Elena esperándolo en el porche. Ella no dijo nada. No le ofreció palabras de consuelo que no poseía. Simplemente le tendió una taza de té caliente. En ese gesto, Arturo comprendió que ella no solo había aceptado su dolor, sino que había decidido compartir su peso. Por primera vez desde la tragedia, no se sintió completamente solo en su luto. El doctor, aún sosteniendo la rosa blanca del hogar, se atrevió a preguntar qué había pasado después. Arturo, con una respiración entrecortada, le explicó que esa flor lo había cambiado todo. Fue la primera vez que Elena tomó la iniciativa, que expresó un sentimiento propio. A partir de ese día, el silencio entre ellos comenzó a llenarse de palabras. Empezaron a cenar juntos, no como dos extraños, sino como dos compañeros. Él le hablaba de los cultivos, ella de las flores de su jardín, el matrimonio legal, la farsa protectora. Lentamente comenzó a transformarse en una unión real, no por una chispa de pasión tardía, sino por la lenta y firme germinación de la confianza y el afecto en el terreno seguro que habían construido juntos. Pero incluso en esta cascada de recuerdos redentores había espacio para el arrepentimiento. Una hoja de ortiga seca que aún picaba al tacto si no se manejaba con cuidado simbolizaba la espina que Arturo llevaba clavada en el alma. «Mi orgullo», confesó una noche en un susurro febril. «Debí haber hablado, debí haber defendido su nombre y el mío, pero estaba tan herido por su juicio rápido, tan convencido de que mi silencio la protegía de la vergüenza, que no vi que estaba construyendo una prisión diferente a nuestro alrededor». En sus ojos, el doctor vio el tormento de un hombre que se preguntaba si su mayor acto de protección había sido también su más grande error. Conmovido hasta lo más profundo, el doctor Ramos tomó la mano huesuda y callosa de Arturo. No pronunció ninguna de las falsas promesas que los médicos a veces ofrecen a los moribundos. En su lugar le dio un apretón firme, una comunicación sin palabras que trascendía cualquier lenguaje. En ese contacto le transmitió una promesa solemne: «Yo seré tu voz. Tu historia no morirá contigo». Arturo, demasiado débil para responder, simplemente le devolvió el apretón con la poca fuerza que le quedaba. Un último pacto de confianza se selló en esa habitación, entre el guardián de la memoria y su heredero elegido. En el fondo de la caja, casi perdida entre el polvo de pétalos, el doctor encontró una última flor, una pequeña «No me olvides», de un azul pálido y tenaz. La etiqueta era casi ilegible, la tinta desvaída por el tiempo. Se la acercó a Arturo. El anciano la miró y una claridad final pareció iluminar sus ojos.
Abrió la boca y con el último aliento que parecía quedarle, pronunció una sola palabra que lo resumía todo, que era a la vez una descripción de su pasado y una promesa para la eternidad. Siempre. No se refería a un día o a un acto, sino a la totalidad de su silencioso pacto, al amor inquebrantable que había sido su único y verdadero evangelio. Armado con 40 años de verdades y con la bendición silenciosa de un hombre moribundo, el doctor Ramos sintió que su propio conflicto llegaba a su fin. La duda se había disipado, reemplazada por una determinación fría y clara. Cerró con cuidado la caja de nogal, el arca que contenía la verdadera historia del valle. Se levantó y miró por la ventana hacia el pueblo que dormía bajo un manto de ignorancia. Su deber como médico de Arturo estaba llegando a su fin, pero su deber como hombre apenas comenzaba. Salió de la habitación, no para buscar un remedio, sino para preparar una confrontación. La verdad, por fin, iba a salir de los confines de aquella casa. El doctor Ramos salió de la habitación de Arturo justo cuando los primeros rayos del alba teñían de gris el cielo del valle. El aire era frío y puro, pero a él le parecía viciado, contaminado por décadas de una mentira que se había respirado como el propio oxígeno. La promesa que le había hecho al anciano pesaba sobre él, no como una carga, sino como una armadura. Sabía lo que tenía que hacer y sabía que no podía esperar. La verdad no era un remedio que pudiera administrarse en dosis. Era una cirugía que debía realizarse de una vez, aunque el corte fuera profundo y doloroso para todo el pueblo. No había vuelta atrás. La historia de Arturo y Elena merecía ser contada, no en susurros ni en confesiones al oído, sino a viva voz, en el mismo lugar donde la mentira había echado sus raíces más profundas. Mientras caminaba por el sendero que llevaba al pueblo, se encontró con el párroco, que regresaba de sus rezos matutinos. El sacerdote, un hombre de fe sincera pero de visión estrecha, lo detuvo con un gesto preocupado. «Doctor, he rezado por el alma de Arturo», dijo con solemnidad. «Espero que lo haya convencido de confesarse. Un hombre no puede encontrarse con su creador llevando el peso de una vida de orgullo y crueldad. Debe pedir perdón por cómo trató a esa pobre muchacha». Las palabras, aunque bien intencionadas, fueron la chispa que encendió la pólvora en el alma del doctor. La ironía era tan cruel, tan monumental, que por un momento se quedó sin aliento. Le dio las gracias al cura con una inclinación de cabeza y siguió su camino, con una nueva y gélida determinación en cada paso. La hipocresía del valle, encarnada en las piadosas palabras del sacerdote, le dio la fuerza final que necesitaba. Comprendió que no bastaba con que él supiera la verdad, no bastaba con que Arturo muriera en paz. La injusticia había sido pública y la reparación también debía serlo. La comunidad entera era cómplice de esa mentira, ya fuera por malicia, por ignorancia o por simple comodidad. Habían preferido un villano claro a una verdad incómoda, y ahora él iba a obligarlos a mirar esa verdad a la cara, a reconocer su propia ceguera, su propia crueldad silenciosa. Regresó a la granja, entró en la habitación donde Arturo respiraba con una calma casi antinatural, y tomó la pequeña caja de nogal. Era hora de que las flores hablaran. Con la caja bajo el brazo, emprendió de nuevo el camino hacia el pueblo. Era día de mercado, y la plaza principal bullía de actividad. Los granjeros vendían sus productos, las mujeres intercambiaban chismes mientras compraban pan, y los niños corrían entre los puestos. Era una escena de normalidad provinciana, la misma que se había repetido durante generaciones. Pero para el doctor Ramos, esa normalidad era una farsa, un escenario construido sobre los cimientos de una calumnia. Mientras cruzaba la plaza, las conversaciones se acallaban a su paso.
Las miradas lo seguían, curiosas, suspicaces. Era el forastero, el médico del viejo avaro, y su presencia con aquella misteriosa caja de madera era un evento en sí mismo, una ruptura en la monótona coreografía del día. Encontró a Mateo exactamente donde esperaba encontrarlo, a las puertas de la taberna, rodeado de un pequeño grupo de hombres mayores que escuchaban su perorata habitual. Se quejaba en voz alta de la tacañería de Arturo, de cómo ni siquiera en su lecho de muerte era capaz de un gesto de generosidad hacia la familia que tanto había sacrificado. Mateo se había convertido en una víctima profesional, y su actuación, pulida durante 40 años, era impecable. El doctor Ramos se acercó al grupo sin decir una palabra. Su llegada interrumpió el monólogo de Mateo. Colocó la caja de nogal sobre un barril vacío con un golpe seco y deliberado que silenció todas las conversaciones a su alrededor. El clímax había comenzado. «Mateo», dijo el doctor, su voz tranquila, pero con un filo de acero que cortó el aire de la mañana. «He pasado las últimas semanas escuchando la historia de Arturo, pero ahora creo que es hora de que todos escuchen la versión de Elena». Mateo soltó una risa amarga y burlona. «¿Elena? Esa pobre infeliz no tenía voz ni para dar las gracias. Su historia es la que yo he contado durante 40 años, la de una hermana robada por un tirano codicioso». El doctor no se inmutó. Con un movimiento lento y teatral, deslizó la tapa de la caja. Un murmullo de sorpresa recorrió el pequeño gentío que ya se había formado a su alrededor. Las flores secas, frágiles y hermosas brillaron bajo el sol de la mañana, un tesoro inesperado en medio de la vulgaridad de la plaza. «Usted se equivoca, Mateo», continuó el doctor, levantando una de las flores para que todos la vieran. Elena sí tenía una voz, pero era una voz que solo una persona en este valle se molestó en escuchar. Dijo señalando la caja, «es su diario, y cada flor cuenta una parte de la verdad que ustedes prefirieron ignorar». El rostro de Mateo palideció ligeramente. La confusión luchaba con la ira en sus ojos. El doctor tomó una pequeña violeta. «Esta flor, por ejemplo, marca el día en que Arturo, el tirano, se sentó durante meses a su lado para enseñarle a leer y a escribir, dándole un mundo más allá de los golpes que usted le daba». Un silencio incómodo se apoderó de la multitud. La historia oficial empezaba a resquebrajarse. El doctor tomó otra flor, un cardo espinoso, y esta vez miró directamente a Mateo, sus ojos convertidos en los de un juez. «Y este cardo, Mateo, es por el día en que usted vino a la granja, borracho y furioso, a exigirle dinero, el día que intentó arrastrarla de vuelta a su casa a golpes, y Arturo se interpuso, sin levantar un puño, pero convirtiéndose en un muro que usted no se atrevió a cruzar nunca más. La acusación era directa, brutal. Mateo retrocedió un paso, balbuceando negaciones que nadie creyó. El doctor no había terminado. Su voz se elevó, ya no solo para Mateo, sino para toda la plaza, para las 40 almas que ahora lo rodeaban en un círculo de silencio expectante y avergonzado. «Ustedes lo llamaron el comprador de esposas», proclamó el doctor, su voz resonando contra las paredes de piedra de la iglesia. «¿Quieren saber cuál fue el verdadero trato? ¿Quieren saber la verdad que Mateo les ha ocultado durante 40 años?» Hizo una pausa dramática, dejando que la pregunta flotara en el aire cargado. Mateo no iba a casar a su hermana. Tenía una deuda de juego con el prestamista más cruel de la comarca. Iba a vender a Elena a su propia sangre, como se vende un saco de patatas, para saldar esa deuda. Un jadeo colectivo recorrió la multitud. La verdad era tan fea, tan sórdida, que resultaba casi increíble, pero al mirar el rostro descompuesto de Mateo, todos supieron que era cierta. «Arturo no compró una esposa», continuó el doctor, su voz ahora cargada de una emoción contenida. «Rescató a una niña. El matrimonio fue una farsa, un escudo legal para protegerla de su propio hermano.
para que este hombre no tuviera ningún derecho sobre ella nunca más. Vivieron durante años en esa casa no como marido y mujer, sino como dos personas que se curaban mutuamente de la soledad y la crueldad del mundo. Él le dio seguridad y ella, con el tiempo, le devolvió la capacidad de sentir algo que no fuera dolor. La historia, en su sencillez y decencia, era un golpe devastador para la conciencia colectiva del valle. Las miradas ya no eran de curiosidad, sino de una profunda y creciente vergüenza. Y entonces el doctor sacó la última flor, la rosa blanca. La sostuvo en alto, como un estandarte. Y si dudan de mis palabras, si creen que esto es solo la invención de un viejo moribundo, léanlo, que la propia Elena escribió 10 años después de llegar a esa casa. Con voz clara y firme, leyó la única palabra escrita en la etiqueta: hogar. El impacto de esa simple palabra fue absoluto. No era un término de un contrato, ni una descripción de un lugar. Era la definición de un sentimiento, la prueba irrefutable de que en aquella casa odiada, Elena no había encontrado una prisión, sino el único refugio verdadero que había conocido en su vida. Era el testimonio final, escrito por la mano de la supuesta víctima, y era incontestable. El silencio que siguió fue sepulcral, más profundo que cualquier sermón o cualquier grito. Era el silencio del reconocimiento, de la culpa. Las mujeres se tapaban la boca con las manos, los hombres miraban al suelo, incapaces de sostener la mirada del doctor. Habían condenado a un hombre bueno, habían vilipendiado un acto de compasión y lo habían convertido en un pecado. Durante 40 años habían sido los carceleros de una reputación, los cómplices de una mentira cruel, simplemente porque era más fácil juzgar que comprender. Su juicio rápido, su adhesión a la versión más maliciosa, los había convertido a todos en verdugos de un hombre inocente. El doctor Ramos se volvió una última vez hacia Mateo, quien ahora estaba solo en el centro de un círculo de desprecio. Arturo sacrificó su nombre, su honor, su lugar en esta comunidad, todo para proteger a Elena de la vergüenza de tener que contarle al mundo lo que su propia familia le hacía. Él aceptó ser el monstruo para que ella no tuviera que ser recordada como una víctima. Llevó esa cruz durante 40 años en silencio. Hizo una pausa y su voz bajó a un susurro lleno de desdén. Dígame, Mateo, ¿qué sacrificio hizo usted? Aparte de vender la misma mentira una y otra vez para llenar sus bolsillos y su ego. Mateo no tuvo respuesta. El desprecio en los ojos de sus vecinos, las mismas personas que durante décadas habían escuchado y creído sus lamentos, rápido y eficaz que cualquier tribunal. Se encogió sobre sí mismo, un hombre viejo y patético, despojado de su única posesión, su falsa victimización. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se escabulló entre la multitud, que se apartó de él como si tuviera la peste. Su huida fue una confesión, el punto final de una historia que había envenenado el valle durante demasiado tiempo. El doctor se quedó solo junto al barril, con la caja de flores abierta. Nadie se movió, nadie habló. La verdad había caído sobre la plaza como una bomba, y los escombros eran la vergüenza y el arrepentimiento de toda una comunidad. El aire parecía haberse limpiado, pero el peso de lo que acababan de descubrir era inmenso. El juicio de 40 años se había derrumbado en 10 minutos. El hombre que todos consideraban un demonio era en realidad el único santo que había caminado por sus calles. Y se habían dado cuenta demasiado tarde. Lentamente, como si despertaran de un largo sueño, la gente comenzó a moverse, pero no se dispersaron. Una mujer mayor, la misma que siempre había sido la primera en lanzar un comentario mordaz sobre Arturo, se acercó al doctor. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Doctor», empezó a decir, pero la voz se le quebró.
No hacían falta palabras, su rostro lo decía todo. El doctor simplemente asintió, aceptando una disculpa que no era para él, sino para el hombre que agonizaba en la colina, y para la mujer que yacía en el cementerio bajo una lápida que no contaba ni la mitad de su historia. El clímax no terminó con un grito, sino con un éxodo silencioso. Uno por uno, y luego en pequeños grupos, la gente del pueblo comenzó a caminar. No se dirigían a sus casas ni a sus puestos en el mercado. Con una lentitud solemne, como en una procesión fúnebre, comenzaron a subir la colina hacia la granja de Arturo. Iban a pedir perdón. Iban a rendir homenaje al hombre que habían despreciado. Iban a intentar, en sus últimas horas, devolverle una pequeña fracción del honor que le habían robado durante toda una vida. El doctor Ramos los vio marchar, una peregrinación de almas arrepentidas. Cerró la caja de nogal con cuidado, su misión cumplida. La verdad, por fin, había encontrado su camino a casa. Sabía que Arturo no viviría para ver el amanecer del día siguiente, pero también sabía que moriría como nunca había vivido, rodeado no de las paredes de la soledad, sino del respeto y la comprensión de su gente. El valle había aprendido una lección terrible y necesaria, y el eco de aquella revelación, nacida de unas flores secas, resonaría en esas montañas durante generaciones. Un recordatorio perpetuo de que la peor ceguera es la que se elige. La procesión que subió la colina no se parecía a ninguna que el valle hubiera visto antes. No era una marcha de celebración ni un cortejo fúnebre tradicional, sino algo intermedio, una peregrinación de almas arrepentidas. Los mismos hombres que habían contado chistes crueles sobre Arturo en la taberna ahora caminaban con la cabeza gacha, sus pesadas botas levantando un polvo que parecía el de la vergüenza. Las mujeres que habían susurrado veneno en el mercado se secaban las lágrimas con el dorso de la mano, cada sollozo un reconocimiento de su propia complicidad. No hablaban entre ellos. El único sonido era el de sus pasos sobre la tierra seca y el viento que soplaba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera suspirando ante el espectáculo de una verdad que había tardado 40 años en llegar a casa. El doctor Ramos, que se había adelantado, los esperaba en el porche de la granja. Vio en sus rostros no la curiosidad, sino una profunda y abrumadora contrición. Reconoció a la esposa del alcalde, al herrero, a la anciana que vendía queso, todos los pilares de una comunidad que ahora se sentía resquebrajada por su propio juicio. No les dijo nada. Simplemente abrió la puerta, convirtiéndose en el silencioso guardián de los últimos momentos de un hombre al que, sin saberlo, habían sentenciado en vida. La multitud no intentó entrar, se quedaron afuera, en el patio, formando un semicírculo de respeto y espera, una vigilia silenciosa que era, en sí misma, la más elocuente de las disculpas, un muro de apoyo tardío pero sincero. Dentro, la atmósfera había cambiado. Arturo yacía en la cama, su respiración era apenas un soplo, pero sus ojos estaban abiertos y lúcidos. Parecía sentir la presencia de la gente afuera, no como una amenaza, sino como una liberación. El doctor se sentó a su lado y le tomó la mano. «Han venido, Arturo», le dijo en voz baja. «Todo el valle. Han venido por usted». Una sola lágrima, la última que le quedaba, se deslizó por la mejilla del anciano. No era una lágrima de tristeza, sino de paz. El párroco, con el rostro desencajado por la culpa, entró en la habitación y se arrodilló junto a la cama. No le ofreció la extrema unción. En su lugar, le pidió perdón. «Perdónanos, Arturo», susurró, «por nuestra ceguera, por nuestra crueldad». Respondió con palabras, ya no las tenía, pero giró su cabeza lentamente y su mirada se encontró con la del doctor. En sus ojos no había triunfo ni rencor, solo una inmensa gratitud.
Le apretó la mano con una fuerza casi imperceptible, un último acto de comunicación, un agradecimiento final al hombre que se había convertido en su voz. Luego cerró los ojos. Su pecho subió una última vez y luego se quedó quieto. El doctor Ramos, con el corazón encogido, sintió el momento exacto en que la vida lo abandonaba. Arturo había muerto, no como el paria del valle, sino como su conciencia redimida, rodeado no de soledad, sino del silencio respetuoso de un pueblo que finalmente había aprendido a escuchar. El funeral de Arturo fue el evento más concurrido que el valle recordaba. La pequeña iglesia se desbordó y la gente se agolpaba en la plaza para escuchar el sermón del párroco a través de las puertas abiertas. No fue una homilía convencional, fue una confesión pública, un reconocimiento del pecado colectivo de la calumnia. El sacerdote, con la voz quebrada por la emoción, contó la verdadera historia de Arturo y Elena, la historia de las flores, del sacrificio y de la protección silenciosa. Habló de la decencia de un hombre que había elegido la deshonra para salvaguardar la dignidad de otra persona. Al final, no pidió a la congregación que rezara por el alma de Arturo, sino que rezaran para que sus propias almas fueran dignas del perdón que él, en su silencio, les había otorgado. Lo enterraron junto a Elena, bajo el viejo roble que dominaba el pequeño cementerio. No hubo una lápida ostentosa, solo una simple cruz de madera idéntica a la de ella. Pero la tumba no se quedó vacía. Durante horas, la gente del pueblo desfiló ante ella, y cada persona, desde el niño más pequeño hasta el anciano más encorvado, depositó una flor silvestre sobre la tierra recién removida. Pronto, ambas tumbas quedaron cubiertas por un manto de colores, una réplica viva y vibrante de la caja de Nogal, el último y más público mensaje en el lenguaje secreto que solo Arturo y Elena habían compartido. Era la forma en que el valle decía «gracias» y lo sentimos, una promesa de que su historia nunca más sería olvidada ni mal contada. El destino de Mateo fue un castigo silencioso pero implacable. Nadie le dirigió una palabra de odio ni un gesto de violencia. Simplemente dejó de existir para el valle. Cuando intentaba entrar en la taberna, los hombres le daban la espalda. En el mercado, las vendedoras lo ignoraban como si fuera invisible. Se convirtió en un fantasma, un espectro atormentado por el desprecio de la misma gente cuya opinión había manipulado durante 40 años. Su mentira había sido su única moneda social, y ahora que se había demostrado falsa, estaba en la más absoluta bancarrota. Murió un par de años después, solo y olvidado, enterrado en una esquina sin nombre del cementerio, un final tan vacío como la vida que había construido sobre el rencor. La lectura del testamento de Arturo fue la última pieza de su legado. Para sorpresa de todos, no dejó su próspera granja a ningún pariente lejano ni a la iglesia. La dejó en un fideicomiso, con una sola instrucción clara y conmovedora. La casa y sus tierras debían convertirse en un refugio, un hogar para las almas desamparadas del valle, las viudas sin sustento, los huérfanos sin familia, las mujeres que, como Elena, necesitaran un lugar seguro para sanar. Nombró al doctor Samuel Ramos como el único administrador de este fideicomiso, confiándole no solo su patrimonio, sino la continuación de su obra. El hombre que había sido acusado de comprar una persona en su acto final regaló un hogar a todos los que lo necesitaran. El doctor Ramos, que había llegado al valle como un simple médico de paso, se encontró con una elección que definiría su vida. Podía marcharse con la satisfacción de haber cumplido un deber moral, o podía quedarse y honrar la confianza que Arturo había depositado en él. Miró la granja en la colina, que ya no era un símbolo de aislamiento, sino un faro de esperanza.
Miró a la gente del pueblo, que ahora lo trataba con una mezcla de respeto y gratitud, y supo que su lugar estaba allí. Aceptó la responsabilidad, no solo como un deber, sino como un privilegio. Su propósito ya no era solo curar cuerpos, sino ayudar a mantener sana el alma de una comunidad que había aprendido a sanar a través de una dolorosa verdad. La granja se transformó. Las habitaciones que una vez habían resonado con el silencio de la soledad, ahora se llenaron con las risas tímidas de los niños y las conversaciones tranquilas de mujeres que se ayudaban mutuamente. El doctor Ramos supervisó las renovaciones, asegurándose de que la esencia del lugar, su espíritu de refugio, se mantuviera intacta. La habitación de Elena se conservó tal como estaba, no como un santuario, sino como un recordatorio del propósito original de la casa. El gran jardín, antes el reino privado de Elena, se convirtió en un huerto comunitario, donde todos trabajaban juntos la tierra, cultivando alimentos y, en el proceso, cultivando una nueva forma de convivencia basada en la ayuda mutua y la empatía. La pequeña caja de nogal con las flores secas encontró su lugar en el salón principal de la granja, ahora un espacio común para los residentes. Estaba exhibida en una vitrina de cristal, junto a una placa de latón que el doctor había encargado. La placa no contenía una larga explicación, solo una frase: el lenguaje del amor silencioso. Se convirtió en un objeto de veneración local. La gente subía a la granja no solo para ayudar, sino para ver la caja, para tocar el cristal y recordar. Era la prueba tangible de que la bondad podía florecer en los lugares más oscuros y que la verdad, por muy frágil que pareciera, era más resistente que la piedra. La historia de Arturo y Elena se convirtió en la leyenda fundacional del nuevo valle. Se contaba junto al fuego en las noches de invierno, no como un chisme, sino como una lección de moral. Los padres se la contaban a sus hijos para enseñarles el peligro de juzgar sin conocer y el valor de la compasión silenciosa. Antes de hablar mal de alguien, decían los mayores, recuerda la historia del granjero y las flores. Se convirtió en el ancla moral de la comunidad, un relato que los definía y los unía en su compromiso compartido de no repetir nunca más los errores del pasado, de ser un lugar donde los refugios se construyen con respeto, no con piedras. El doctor Ramos envejeció en el valle, convirtiéndose en una figura tan querida y respetada como Arturo lo había sido temido. Nunca se casó, dedicando su vida a la medicina y a la gestión de la granja del refugio, como la llamaban todos. A menudo se sentaba en el porche al atardecer, observando la vida que florecía en el lugar que Arturo le había confiado. Sostenía en sus manos el cuaderno donde había transcrito la historia de cada flor, un documento que se había convertido en el Evangelio no oficial del Valle. Había cumplido su promesa. La voz de Arturo no había muerto con él, se había multiplicado en las acciones y en la memoria de toda una comunidad. La transformación del valle no fue un milagro, sino el resultado de una elección consciente. La gente aprendió a mirar más allá de las apariencias, a preguntar en lugar de asumir, a ofrecer una mano en lugar de una sentencia. La hipocresía que una vez se escondía bajo una fachada de piedad fue reemplazada por una solidaridad genuina, forjada en el fuego de la vergüenza compartida. La belleza natural de las montañas que los rodeaban finalmente encontró un reflejo en la belleza del espíritu de su gente. El valle se convirtió en un lugar donde la reputación ya no lo era todo, el carácter lo era, y el carácter, aprendieron, se medía en actos silenciosos de bondad. Años después, cuando el doctor Ramos ya era un anciano de pelo blanco, un joven periodista de la ciudad llegó al valle atraído por los rumores de su peculiar historia.
Encontró al doctor sentado en el porche de la granja, rodeado de niños que jugaban en el jardín. El periodista le preguntó cuál era, en su opinión, la lección más importante de la historia de Arturo. El doctor sonrió, una sonrisa cansada pero llena de sabiduría, y miró hacia las tumbas cubiertas de flores en la colina. «Que el juicio es un ruido que ensordece», respondió. «Pero la compasión es un silencio que lo cura todo». Este valle pasó 40 años gritando una mentira, pero bastó el susurro de unas flores secas para enseñarle a escuchar. En aquel día, el valle aprendió que el verdadero carácter de un hombre no se mide por lo que los otros dicen de él, sino por los secretos que decide guardar para proteger a quien ama. Aprendieron que una vida de desprecio puede ser redimida por un solo acto de verdad, y que el amor más profundo no siempre es el que se declara a los cuatro vientos, sino el que se cultiva en silencio, día a día, como un jardín secreto a salvo del cruel invierno del mundo. La historia de Arturo y Elena demostró que un único acto de bondad silenciosa, aunque permanezca oculto durante décadas, puede finalmente ecoar más fuerte y por más tiempo que 40 años de mentiras ruidosas. Si crees que la verdad siempre debe encontrar su camino y que la memoria de aquellos que sufrieron en silencio merece ser honrada, por favor, comparte esta historia. No olvides suscribirte para más relatos profundos sobre vidas que nos enseñan el verdadero significado del coraje y la compasión. Gracias por escuchar. La historia de Arturo y Elena no se desvaneció con el eco de la confesión en la plaza. Por el contrario, se convirtió en la nueva piedra angular sobre la que el valle reconstruyó su identidad. La vieja leyenda, la del granjero avaro y la esposa comprada, murió aquella mañana y en su lugar nació una epopeya de sacrificio silencioso. Ya no se contaban historias de fantasmas en la granja de la colina, sino relatos de un amor tan profundo y discreto que había sido invisible para los ojos del juicio. La memoria de Arturo y Elena se transformó, pasando de ser una mancha en la historia del pueblo a convertirse en su lección más valiosa. Un recordatorio perpetuo de que las verdades más importantes no siempre son las que se gritan, sino las que florecen en silencio a la espera de que alguien se detenga a mirar de cerca. El legado de su unión fue, ante todo, una lección sobre la resiliencia del afecto. Su vínculo no fue un romance arrebatado, sino un pacto de reconstrucción mutua. Eran dos almas rotas por diferentes formas de crueldad. Arturo por la soledad impuesta por la muerte, Elena por la brutalidad infligida por la vida. Juntos, no intentaron pegar las piezas rotas del otro para recrear lo que habían perdido. En cambio, tomaron sus fragmentos y con una paciencia infinita, construyeron algo nuevo, una estructura de apoyo mutuo que no se parecía a nada que el valle hubiera conocido. Su amor no fue una cura milagrosa para sus heridas, sino el lento y constante ungüento de la compañía y el respeto que hizo que el dolor de vivir fuera, por fin, soportable. El pasado no fue borrado, sino resignificado. La granja en la colina, antes un símbolo de aislamiento y misterio, se convirtió en un monumento a la compasión. Cada viga de madera, cada piedra del hogar, parecía impregnada de la decencia de sus antiguos habitantes. La comunidad, bajo la guía del doctor Ramos, no derribó la casa para olvidar su vergüenza, sino que la llenó de vida para honrar su lección. Al convertirla en un refugio, cada nueva persona que encontraba seguridad entre sus muros era un testimonio del acto original de protección de Arturo. La casa que había sido una prisión en la imaginación del pueblo se reveló como lo que siempre había sido, un santuario, y ahora su abrazo se extendía a todos los que lo necesitaban.
La historia de Arturo también enseñó al Valle una profunda lección sobre el amor después del luto. Él no amó a Elena para reemplazar a su primera esposa. La amó para aprender a vivir de nuevo. Su corazón no era un recipiente que se vaciaba y se volvía a llenar, sino un jardín donde el recuerdo de su primer amor convivía con el afecto tranquilo y protector que sentía por Elena. Demostró que el duelo no tiene por qué ser el final del camino, sino que puede convertirse en el terreno fértil sobre el que crece una nueva forma de conexión, una más sabia, más serena, forjada no en la pasión de la juventud, sino en la comprensión compartida de la fragilidad de la vida. El doctor Ramos, como guardián de esta memoria, se aseguró de que la lección no se perdiera en el sentimentalismo. A menudo reunía a los jóvenes del refugio en el salón, frente a la vitrina que contenía la caja de flores, y les contaba la historia. No lo hacía para idealizar a Arturo y Elena, sino para enseñarles una verdad práctica, que la bondad más efectiva es a menudo la más discreta, y que la verdadera fuerza no reside en imponer la propia voluntad, sino en crear un espacio donde otros puedan encontrar la suya. La caja de flores se convirtió en una herramienta pedagógica, un archivo de actos de decencia que servía de guía para las nuevas generaciones. El arrepentimiento del Valle se manifestó en nuevas tradiciones. Cada año, en el aniversario de la muerte de Elena y luego en el de Arturo, la gente del pueblo subía en procesión silenciosa al cementerio, pero no llevaban coronas compradas ni rezaban oraciones memorizadas. Cada persona, desde el niño más pequeño hasta el anciano más venerable, recogía una flor silvestre del campo y la depositaba sobre sus tumbas. Era una recreación anual de su lenguaje secreto, un acto comunitario que reconocía que el afecto más sincero se expresa en los gestos más simples. Las tumbas, antes solitarias, se convertían 2 veces al año en un tapiz vibrante, un jardín efímero que celebraba un amor eterno. La lección más profunda, sin embargo, fue cómo la comunidad empezó a tratarse a sí misma. El juicio rápido, el chisme venenoso que había definido sus interacciones durante generaciones, empezó a dar paso a una cultura de la duda benévola. Cuando llegaba un forastero, ya no era recibido con sospecha, sino con una cautelosa bienvenida. Cuando una familia enfrentaba dificultades, ya no se convertían en el objeto de la comidilla, sino en el foco de una ayuda discreta. El Valle aprendió a ofrecer el beneficio de la duda, a recordar que detrás de cada puerta cerrada, detrás de cada rostro silencioso, podía haber una historia tan compleja y malinterpretada como la de Arturo y Elena. El recuerdo de su error colectivo no se convirtió en una fuente de vergüenza paralizante, sino en un motor de humildad. Los ancianos que habían sido los más feroces en su condena a Arturo se convirtieron en los más sabios defensores de la prudencia. «Yo lo vi con mis propios ojos», solía decir el viejo herrero a los más jóvenes. «Vi cómo un pueblo entero puede estar ciego. Nunca confíes más en la historia que todos cuentan que en lo que tu propia conciencia te dicta». La memoria de su injusticia se convirtió en una vacuna contra la arrogancia, un recordatorio constante de su falibilidad y de la necesidad de mirar siempre más allá de la superficie. El amor de Arturo y Elena redefinió para el Valle el significado de la palabra hogar. Comprendieron que no se trataba de un techo y 4 paredes, ni siquiera de los lazos de sangre. Un hogar, aprendieron, de la Rosa Blanca, era el lugar donde uno podía mostrar sus cicatrices sin miedo, donde el silencio no era un vacío, sino un espacio de comprensión. Era el lugar donde la presencia del otro era una promesa de seguridad, no una amenaza. La granja, en su nueva encarnación como refugio, se convirtió en la manifestación física de esta idea, un lugar que ofrecía no solo cobijo,
sino la posibilidad de ser uno mismo sin tener que pedir permiso ni perdón. El legado de Arturo fue una lección sobre la verdadera naturaleza de la fortaleza. Su poder no residía en sus tierras ni en su riqueza, sino en su capacidad para absorber el desprecio del mundo sin permitir que envenenara su alma. Su silencio no fue un acto de cobardía, sino la forma más elevada de coraje, el coraje de sacrificar la propia reputación por la dignidad de otra persona. Enseñó al valle que un hombre no es más fuerte cuando impone su verdad a gritos, sino cuando es capaz de vivir en paz con una verdad que solo él conoce, si con ello protege a los vulnerables. Su vida fue un testimonio del poder de la resistencia pasiva contra la tiranía del juicio público. Y el legado de Elena fue el del poder de una voz silenciosa. A pesar de haber sido reducida al silencio por la brutalidad y el miedo, encontró una manera de hablar, de registrar su gratitud, su dolor y su amor en el lenguaje de las flores. No fue una víctima pasiva que simplemente fue salvada. Fue una participante activa en la creación de su propio mundo de significado. Su diario de pétalos fue un acto de una creatividad y una resiliencia inmensas, una prueba de que incluso cuando el mundo intenta arrebatarte la voz, el espíritu humano encontrará una manera de cantar, aunque sea en un susurro que solo un corazón atento puede oír. En el crepúsculo de su vida, el doctor Ramos a menudo se sentaba en el porche, observando la granja llena de vida. Sostenía el cuaderno donde había transcrito la historia de las flores, ahora con las páginas gastadas por el tiempo y el uso. Veía a los niños jugar donde Elena una vez plantó sus flores y a las mujeres conversar donde Arturo una vez caminó en soledad. Y entendía que la historia no había terminado con la muerte de sus protagonistas. Se había convertido en una semilla, plantada en el corazón arrepentido del valle, y lo que ahora veía era su cosecha, una comunidad más amable, más sabia, más humana. Así, aquel valle aprendió que la vida de una persona no es la historia que se cuenta sobre ella, sino las razones por las que elige guardar silencio. Aprendieron que el amor no siempre es una llama que consume, sino a veces una luz piloto que arde constante en la oscuridad, ofreciendo calor y seguridad sin pedir nada a cambio. Y sobre todo, aprendieron que mientras un juicio ruidoso puede condenar a un inocente durante 40 años, la verdad silenciosa de un solo acto de bondad tiene el poder de redimir a una comunidad entera por toda la eternidad. La historia de Arturo y Elena se convirtió en el alma del valle, un alma que finalmente había aprendido a escuchar el lenguaje del corazón.